nosotros. Pero ¿cómo nosotros deberíamos de acercarnos a esta manera de ver las cosas? Cuando nosotros hablamos del castigo divino y del juicio divino, la Biblia habla muchas veces de que Dios trajo su castigo y su juicio sobre la humanidad. Y en muchos casos Dios también trajo su castigo y su juicio sobre su pueblo. Pero cuando hablamos en esos términos, hay algo que estas circunstancias, si lo estamos viendo desde la perspectiva que es un castigo de parte del Señor o un juicio de parte del Señor, usted debe de tener presente. Mire, esto que estamos pasando no es nada comparado con el juicio y la ira de Dios que estaba sobre nosotros por causa del pecado, o esa ira o ese juicio de Dios que está sobre una humanidad pecadora. ¿Por qué les hablo en estos términos? Porque la Biblia es muy clara. La Biblia dice que todos aquellos que están sin Cristo, que viven alejados de Dios, merecen el castigo divino por su maldad. La humanidad pecadora que vive en sus pecados y en sus maldades, lo único que merece de parte de Dios es su juicio, y su ira está sobre todos aquellos que viven en la injusticia y hacen injusticia. Eso es lo que dice la Biblia. Todos aquellos que viven alejados del Señor, ajenos al Señor y que viven conforme a las pautas de su voluntad y de sus deseos mundanos y terrenales, dice la Biblia que el juicio de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Todos aquellos que determinan vivir alejados del Señor, la ira del Señor está sobre ellos. Pero dice la palabra de Dios que Cristo envió a su Hijo, a su unigénito Hijo, a entregarse en una cruz por nuestros pecados y nuestras maldades y pagar el precio que usted y yo teníamos que pagar. Es que usted y yo éramos los que teníamos que pagar ese precio por causa de nuestra maldad. Es que nosotros éramos los que teníamos que ser castigados por nuestros pecados. Y Cristo vino en la cruz a pagar esa deuda que era una deuda suya y era una deuda mía. Y es por razón de la gracia de Dios que Él envió a su Hijo, a su unigénito Hijo, a morir en una cruz por usted y por mí y por nuestros pecados. Y por esa razón es que usted hoy puede acercarse delante de Dios y ya usted no está bajo la ira divina, porque Cristo al morir por usted, Él ha traído redención y esperanza a su vida. Él pagó el precio que usted y yo teníamos que pagar. Entonces, cuando pensamos en el juicio y la ira de Dios y miramos esta experiencia que estamos pasando de la pandemia como un juicio, o pensamos que es parte de un juicio divino, le voy a decir algo. Usted ha sido redimido de un castigo y de un juicio divino mucho mayor por la gracia del Señor. Y cuando usted y yo pensamos en esto, lo único que nos queda es alabar y bendecir el nombre del Señor, porque ciertamente usted ha sido liberado de la ira divina a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y por eso usted y yo, en medio de estos tiempos de experimentar esta pandemia y esta crisis que estamos pasando, usted llega y usted debería de ver todo esto y decir, bueno, si esto es un juicio de Dios, esto no es nada comparado con ese juicio y esa ira divina de la cual Dios me libró. Porque yo era el que debía presentarme ante la presencia de Dios y ser juzgado por mis maldades, y en lugar de eso, Cristo puso sobre sí mismo mi maldad y mi pecado y me redimió. Entonces, este juicio que podemos estar viviendo en medio de la humanidad, si lo viésemos desde esa perspectiva como un juicio divino, no es nada comparado con el juicio del cual Dios te ha liberado y la ira de la cual Dios te ha liberado. Dice Romanos capítulo 2, versículos 5 al 8. Si tiene sus Biblias podemos abrirlo. Dice la palabra, pero
por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Este mundo que decide seguir por sus malos caminos, que deciden vivir conforme a su voluntad, que deciden alejarse de Dios, lo único que hay sobre ellos es la ira y el enojo de Dios. Dios no puede premiarlos, sino que Dios trae retribución de juicio sobre ellos. Y un día van a tener que estar ante el tribunal y el juicio de Dios para ser juzgados y recibir justa retribución por su maldad. La humanidad pecadora está expuesta y la ira de Dios está sobre ellos. Entonces, usted y yo que hemos sido liberados de la ira divina por la obra de Cristo en la cruz, usted y yo podemos llegar y decir, Dios nos ha liberado de la ira venidera. Ciertamente yo he sido liberado de ese juicio futuro porque Cristo Jesús ha traído esperanza a mi corazón y a mi vida, y por eso necesitamos venir, el hombre necesita venir delante del Señor reconociendo su condición de pecador y decir, Señor, soy pecador y necesito que tú me redimas de mi condición. Porque si no es así, lo único que hay sobre mí es la ira de Dios, que un día se va a manifestar en su justo juicio cuando el ser humano sea juzgado delante del tribunal de Dios. ¿Sabe algo, amado hermano? Cuando yo miro estas circunstancias, esta crisis que estamos viviendo, algunos podríamos decir, bueno, este mundo caído, descompuesto y tan lleno de maldad, es bueno que Dios traiga este juicio para hacer despertar el corazón de la gente, y probablemente Dios está usando estos momentos de profunda dificultad para hablar al corazón de muchos y procurar convencer esos corazones duros de que necesitamos volvernos a Dios. Y Dios está hablando al corazón y a esta humanidad que ha decidido en muchos momentos alejarse del Señor. Pero mire, esta experiencia momentánea, si la estamos viendo como un juicio divino, ciertamente esta experiencia no es nada comparada con el juicio final que va a venir un día sobre aquellos que deciden no vivir según la justicia, no vivir y no venir delante del Señor reconociendo su obra, y están expuestos a la ira del Señor. Ciertamente usted y yo que hemos decidido venir delante de Dios y reconocer nuestra condición y decir, Señor, solamente tú nos puedes liberar de nuestra condición de pecado. Hoy usted ha sido librado por la gracia de Dios de la ira venidera. Y por eso cuando los creyentes pasamos por estas experiencias difíciles, decimos, esto no es nada comparado con el juicio divino tuyo que un día se va a manifestar sobre esta humanidad pecadora, y tú me has librado. ¿Qué aprendo de esta experiencia de crisis? ¿Qué Dios me está hablando? Yo te he liberado de la ira venidera y he extendido mi gracia sobre tu vida. Y por eso hoy puedes alabar a Dios. Y por eso hoy puedes bendecir el nombre del Señor. Y por eso hoy puedes exaltar y glorificar el nombre de Dios. Por eso, amado hermano, al encontrarnos en medio de estos tiempos, alabe a Dios, porque Dios a usted lo ha liberado de un juicio mucho más severo, y es el juicio venidero. Y hoy usted puede estar aquí en este lugar, podemos estar reunidos alabando el nombre del Señor y exaltando el nombre de nuestro gran Dios. Y podemos bendecirlo, y podemos adorarlo, y podemos exaltarlo y decirle, Señor, gracias porque has extendido tu gracia sobre mí. Y aun si esto que estamos viviendo es un juicio tuyo, este juicio no se compara en lo más mínimo a la ira y al juicio venidero que un día va a venir sobre esta humanidad, del cual tú me has liberado por tu bondad y por tu misericordia.
Eso es algo que debemos de meditar en medio de estos tiempos de crisis. Segunda cosa que debemos de meditar en medio de estos tiempos de crisis. Bueno, ya lo hemos mencionado en otros momentos. Estos tiempos de crisis nos hace sentirnos frágiles y vulnerables. Estos tiempos de crisis nos llevan a un punto donde decimos, uy, qué difícil esta situación, qué complejo lo que estamos pasando, qué difícil lo que estamos viviendo, cuánto más va a durar esta situación. Y nos sentimos como algo tan frágil que se puede romper con cualquier circunstancia. Pero nos damos cuenta que es en medio de nuestra vulnerabilidad y debilidad que el Señor nos dice, estos son los momentos en que tú debes de acudir a mí porque yo soy tu refugio. Yo soy tu refugio, yo soy tu abogado, yo soy el que puedo interceder por ti en medio de estas crisis y circunstancias difíciles que estás viviendo. En estos tiempos en que te sientes frágil y sientes que ya no aguantas más, el Señor te dice, yo estoy allí para interceder por ti. Yo estoy allí para ponerme a favor tuyo en medio de estas circunstancias. Y ciertamente el Señor nos recuerda en Romanos capítulo 8, versículo 26, que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. En esos momentos cuando nos sentimos frágiles, en esos momentos cuando nos sentimos que no sabemos qué hacer, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Mire, hay momentos donde no sabemos ni siquiera cómo orar. No sabemos cómo venir delante de Dios en medio de estos momentos donde nos sentimos tan frágiles y no sabemos qué decirle al Señor. Pero dice que es en esos momentos donde no sabemos cómo orar como conviene, que el Espíritu mismo intercede, es un abogado, es alguien que interviene a favor tuyo y a favor mío en medio de nuestras debilidades. Intercede por nosotros con gemidos indecibles, con un lenguaje especial, va delante de Dios y clama a Dios, aún en aquellos momentos donde tú estás allí orando a Dios con gemidos profundos de tu corazón, con aflicción interna, donde no sabes ni siquiera cómo orar. Es en esos momentos que el Espíritu de Dios inclusive intercede por ti. Por eso tú puedes refugiarte en Dios en medio de estos momentos complejos. Tú puedes refugiarte en el Señor y el Espíritu de Dios nos dice, yo voy a estar intercediendo por ti delante del Padre. Yo voy a estar yendo delante de Dios y voy a procurar clamar por ti en estos momentos donde inclusive no sabes cómo orar, no sabes cómo pedir, no sabes qué cosas decir delante del altar del Señor. El Señor está intercediendo por ti y por mí. Y es en estos momentos donde sus misericordias son nuevas y se hacen nuevas cada mañana. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 y 23 dice, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hoy usted y yo, aún en medio de nuestros tiempos difíciles, nos hemos venido a refugiar en el Señor y nos hemos dado cuenta que Él extiende su misericordia sobre nosotros y que esas misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana Él extiende su fidelidad sobre nosotros y nos sostiene aún en los momentos donde nos sentimos que ya no podemos más. En esos momentos donde sentimos que ya no puedo más, ya no sé qué hacer, ya no sé cómo manejar esta situación que estoy pasando. Él te dice, yo soy tu refugio y en mí tú vas a encontrar nuevas fuerzas. Mi fidelidad va a ser nueva cada mañana. Yo tengo una nueva dosis de fidelidad para ti cada mañana y a cada momento. Él es nuestro refugio. Él es el que me sostiene. Él es el que está a mi lado. En estos momentos de crisis, ¿qué me enseña el Señor? Tercer asunto. Mire, muchos de nosotros nos sentimos derrotados. Muchos de nosotros estamos con el rostro caído y decimos, Señor, ¿qué hago? ¿Qué salida hay para esto? Señor, yo no sé qué hacer. Ya siento que no sé cómo abordar esta situación. Es en estos momentos que debemos de recordar su amor y su compasión. Es en los momentos de derrota donde Dios nos recuerda ese
amor incondicional del Señor hacia nosotros y esa compasión que se extiende sobre nosotros. Ok, en medio de lo que vivimos, en medio de esos momentos de incredulidad y de profundo temor, hay algo mucho más satisfactorio que Dios nos ofrece. Dios nos dice: yo estoy aquí para brindarte mi amor y mi compasión. Y ese amor y compasión van a prevalecer y van a ser más grandes que las dudas, y van a ser más grande y va a ser más grande que los temores que pueden estarte queriendo controlar. Esos sentimientos de derrota, esos sentimientos de duda, yo los puedo suplir y yo puedo sustituirlos con ese amor y esa compasión que yo tengo hacia los míos. Son en estos momentos de crisis que el Señor te habla y te dice: yo voy a sustituir y voy a quitar esa duda, voy a quitar ese temor, voy a quitar ese sentir de derrota y voy a poner mi amor y mi compasión sobre ti. ¿Por qué Dios hace eso? Porque Dios sabe lo que tú estás pasando, porque Dios sabe lo que tú estás viviendo. Para Dios no es ajeno lo que tú estás viviendo. Estos momentos de duda y de incertidumbre no son nuevos para el Señor. El Señor nos dice, Jesús nos dice en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Dice las palabras del escritor del libro de Hebreos en Hebreos 4:15: porque no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese sumo sacerdote puede venir delante del Señor, delante de Dios por nosotros, y Él entiende lo que tú estás viviendo. Él puede compadecerse de nosotros porque Él experimentó también nuestras debilidades. Jesús se encarnó, se hizo hombre, habitó en medio de nosotros, pasó pruebas, pasó tentaciones, fue tentado en el desierto, vivió presiones, vivió dificultades. Él sabe y entiende lo que tú vives. Hay gente que piensa: no, Jesús no sabe lo que yo estoy pasando. Él nunca vivió esto. Claro, Él lo vivió. Cuando Él se encarnó y se manifestó en medio de los hombres, Él también pasó por momentos de debilidad. ¿Cuál es la diferencia entre Él y nosotros? Que Él experimentó todo eso, pero Él no pecó. Nosotros experimentamos todo esto y ha habido momentos en la vida donde tal vez hemos cedido ante el pecado o hemos cedido ante la debilidad. Y esa es la diferencia entre nosotros y Él. Pero Él ciertamente tiene la capacidad de entender lo que tú estás viviendo y lo que tú estás pasando. Estos momentos donde se germinan o tal vez se han levantado sentimientos de derrota en tu vida, Dios te dice: yo también experimenté y pasé por momentos de este tipo, pero yo salí adelante y yo puedo ayudarte, yo puedo sostenerte, yo puedo compadecerte en medio de lo que estás viviendo. Y mi amor incondicional y mi compasión va a venir sobre ti para levantarte y renovar tus fuerzas en medio de lo que estás experimentando. ¿De qué manera Dios te puede estar hablando en medio de estas crisis? Bueno, en medio de estos tiempos probablemente se está generando en ti un sentido de soledad. ¿Y por qué un sentido de soledad? Bueno, porque el distanciamiento, el que no nos podamos ver, el que no podamos ver a nuestros seres amados, ese sentido de alienación, de estar lejos, muchas veces nos desorienta, nos aísla y decimos: uy, yo ya no sé cómo manejar esto. Yo quiero ver a mi papá, quiero ver a mi mamá, quiero ver a mis hijos. Este sentimiento muchas veces hace que se genere en nosotros una tensión interna que hace que muchas personas lleguen a estados de crisis, de soledad, de profunda soledad y de lucha interna. Pero en medio de eso, que puede ser que se esté generando en tu corazón, el Señor nos recuerda que nosotros no estamos solos. Y esa es una lección que el Señor nos da. Tú no estás solo. Y aun cuando tú sientas que aquellos seres amados tuyos están distantes, no puedes llegar a abrazarlos, estar a su lado, sentir su abrazo, un beso de parte de ellos. En medio de todo eso, el Señor te dice: yo estoy contigo.
Yo estoy contigo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy contigo en medio de cualquier circunstancia que pases. Este es uno de los versículos de Mateo 28:20, que unido a muchos otros donde Él nos reitera que está a nuestro lado. Que está a nuestro lado, aunque esa senda esté llena de neblina, aunque esa senda esté llena de situaciones que no controlamos, yo voy a estar contigo hasta el final. Yo voy a estar contigo, yo voy a caminar a tu lado, no tengas temor. Esa es una lección que Dios quiere enseñarnos en medio de estos tiempos de crisis, que en medio de la soledad nosotros no estamos solos, Él está a nuestro lado. ¿Qué más aprendemos en medio? ¿Qué lecciones obtenemos del Señor en medio de esta crisis? En medio de la preocupación por el porvenir, porque muchos de nosotros nos preguntamos, ¿qué va a suceder mañana? Me dijeron que ya no tengo trabajo. ¿Qué va a suceder mañana cuando puedo salir y empezar a ir a la calle a buscar una opción laboral? ¿Qué va a suceder cuando llegue a mi trabajo? Me dirán que van a volver a darme el salario que tenía, o me seguirán dando esta porción del salario con la cual me están teniendo hasta el día de hoy. Eso genera incertidumbre, eso genera preocupación, eso genera inquietud en muchos corazones y en muchas personas, preocupación por lo que va a venir. Dios, en medio de esos sentimientos que están en nosotros, nos recuerda que podemos llevar con libertad delante del Señor nuestras ansiedades. Esas ansiedades. Puede ser que en estos momentos tú pones tus manos en tu cabeza y dices, ¿qué va a suceder? Y empiezas a llenarte de preocupación. El Señor te dice, pon tus ansiedades delante de mí. Yo voy a darte respuesta. En estos momentos, si tu corazón está de esta manera, si tu mente y tu ser se ha llenado de profundas inquietudes, este es un tiempo para poner nuestra mirada en cosas mejores, no en ansiedades, no en preocupaciones. Es tiempo de poner nuestra mirada en Dios y decir, Dios, tú eres el que manejas mi historia y mi futuro. Tú tienes algo mejor para mí. Cambiemos el temor que muchas veces nos quiere controlar y cambiemos esos pensamientos que genera el temor en nosotros por pensamientos superiores que glorifiquen a Dios. ¿Cuáles son esos pensamientos superiores que glorifican al Señor? Dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Si hay algo que debemos dejar que controle nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestro ser, es todo lo que el apóstol Pablo describe en este lugar. Todo lo que glorifique a Dios, todo lo que honre a Dios, todo lo que exalte al Señor, en eso debemos de pensar. ¿Cuáles son esos mejores pensamientos, esos pensamientos superiores? Dios, tú estás en control de todo, porque eso es lo que dice tu palabra. Tú, Dios, aún en medio de los tiempos de crisis, eres Señor y estás sentado en tu trono y tú gobiernas desde allí sobre toda la creación. Ese es un pensamiento superior que pone a Dios en preeminencia y que me permite a mí suplir y quitar esos pensamientos muchas veces de temor y poner nuestra confianza en aquel. Tú eres el hacedor de todas las cosas, y en medio de las crisis y en medio de las pestes y en medio de las hambrunas y en medio de las crisis, Dios, tú te manifiestas. Tú vas a manifestarte en medio de esta situación a tu manera y de la mejor manera, de la mejor forma, porque tú eres Dios. Ese tipo de pensamientos superiores que glorifican a Dios y exaltan a Dios al lugar que a Él le corresponde, son pensamientos que nos hacen poner nuestra mirada en Él, en las cosas de arriba, como dice Colosenses capítulo 3, versículo 5.
esas cosas de arriba en las cuales debemos de poner nuestra mirada y descansar. Mi Dios está en control de todo. Pero lastimosamente hay ocasiones que nosotros dejamos que esos pensamientos de duda nos llenen y empezamos a decir, no, ciertamente esto va a terminar mal. Y en lugar de llenar nuestro corazón de pensamientos que glorifiquen a Dios, empezamos a llenar nuestra mente y nuestro ser de duda y de incertidumbre, y eso no es lo que el Señor quiere. Reconozcamos a Dios en medio de la crisis. Adoremos a Dios en medio de la crisis. Reconozcamos y declaremos la grandeza de Dios expresada en la palabra. Dios, tú eres un Dios cuyas misericordias son nuevas cada mañana. Lo dice Lamentaciones 3, verso 22. Yo creo esa verdad y creo que tú vas a mostrar tu misericordia sobre mí cada mañana, porque tú eres Dios. Hazlo a tu manera. Hazlo a tu manera, Señor. Tú estás en control de todo. Sexta cosa que debemos de considerar en medio de este tiempo, y que ciertamente a través de ella Dios me está hablando en medio de esta crisis. Mire, la gente está experimentando pérdidas de trabajo, pérdidas de seres amados, pérdidas de ingresos. ¿A cuántos de ustedes no se les ha reducido el salario a un 50, a un 35, a un 20%? Pero es en medio de esas pérdidas que Dios nos recuerda y nos enseña cuál es nuestra identidad, y que nuestra identidad sigue estando segura en el Señor. Que nuestra identidad sigue segura en el Señor. Mire, estos tiempos de donde la gente está experimentando pérdidas lleva a las personas a generar en ellos un sentimiento y una lucha interna ligada con su autoestima. Y decimos, no, esto va mal. Esta situación va a terminar mal, y sentimos que no hemos hecho lo que debíamos de hacer, y empezamos a generar culpa sobre nosotros y decimos, ¿será que he hecho algo mal? ¿Será que las cosas no están funcionando y las cosas no se están dando como deben de darse, porque algo está sucediendo con mi vida? Y empiezo a tener una lucha interna y empieza a generarse una serie de sentimientos de culpabilidad que empezamos a generar en nuestra mente y en nuestro corazón. Mire, las crisis y la crisis que vivimos no es el final de la historia. Esta crisis que estamos pasando, le aseguro que no es el final de los días ni el final de la humanidad. Va a llegar un tiempo donde vamos a reintegrarnos a nuestras actividades, y probablemente con el tiempo vendrá una nueva crisis, y las crisis probablemente puede ser que se acentúen dentro de unos años, y nos daremos cuenta que en medio de todo esto, las crisis son realidades que vamos a estar pasando en medio de nuestro mundo, este mundo caído y afectado por el pecado. Pero las crisis son un tiempo para redireccionar nuestra vida. Son tiempos donde Dios nos empieza a dirigir y nos empieza a recordar algunas cosas que necesitamos tener presentes en nosotros. Las crisis son tiempos donde Dios nos empieza a orientar y nos empieza a decir, bueno, tú has estado tomando esta ruta, pero esto que estamos viviendo, yo estoy queriendo hablar a tu corazón para que tú redirecciones tu vida, para que empieces a darte cuenta que tu seguridad no está en ti mismo, está en Cristo Jesús. Y que lo que tú eres en Cristo te asegura que tú puedas estar firme en medio de las circunstancias. En medio de estos momentos difíciles y complejos, debemos de estar firmes y seguros en el Señor. La seguridad a nosotros no nos la da un trabajo o un ingreso, nos la da el Señor. Por eso la Biblia llega y dice en el Salmo 139, versículo del 1 al 4, dice la palabra del Señor: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú las sabes todas. El Dios que examina tu corazón y el mío,
el que conoce nuestro sentarnos y nuestro levantarnos, que entiende lo más profundo de nuestros pensamientos, que escudriña nuestro andar, nuestro reposo. Él lo sabe todo. Y Él, porque lo sabe todo, lo conoce todo y lo entiende todo, y escudriña tu corazón. Él llega y te dice, estos momentos que estás viviendo no es el fin de tu historia, no es el fin de la historia de esta humanidad. Yo a través de esto estoy queriendo redireccionar tu vida. La pregunta del Señor para ti es, ¿qué te ha estado enseñando Dios? ¿Qué nos está enseñando Dios como iglesia? ¿Será que el Señor nos está enseñando como iglesia? Tienes que estar preparado, porque si esta momentánea y leve crisis que estamos viviendo, porque esta pandemia, amados hermanos, ni siquiera es comparable con muchas otras pandemias que ha estado viviendo la humanidad a lo largo de los siglos. Hace un tiempo atrás, un familiar mío ponía en las redes sociales y ciertamente es así. ¿Sabe usted que el aborto es una pandemia que ha matado más gente que el COVID-19? ¿Sabe usted que ha habido crisis en medio de la humanidad que ha matado mayor cantidad de gente que lo que ha matado el COVID-19? Nosotros miramos esta crisis en macro y decimos, no, esto es el acabose, este es el fin del mundo, pero esta crisis que nosotros estamos viviendo no es comparable con crisis que ha vivido la humanidad a lo largo de su historia. La pregunta es, ¿el Señor no será que está hablando a nuestro corazón y nos está diciendo, ¿y qué, hijos míos? Si esto no es tan solo un anticipo de situaciones más difíciles que podrían venir en el futuro. Usted dirá, uy, Dios mío, ¿cómo es posible? Dios mío, ¿cómo el Señor va a estarnos diciendo eso? Pero no pierda de vista que lo que estamos pasando puede ser que es una leve tribulación, que no se compara en muchos aspectos a muchas cosas que hemos pasado o a muchas cosas que podrían estar por venir. ¿Qué vamos a hacer si viniesen situaciones más graves? ¿Cómo estaría nuestra espiritualidad? Si nuestra espiritualidad ha sido puesta a prueba en estos tiempos, imagínese si viniese una crisis un poco más intensa. Si nuestra espiritualidad no ha sido la mejor en medio de estos tiempos complejos, ¿qué esperamos en medio de tiempos mucho más difíciles? ¿Qué estará hablando el Señor a nuestros corazones hoy? Algo adicional, un séptimo punto en medio de qué está hablando al Señor en medio de estos tiempos de crisis. En medio de estas circunstancias salen a relucir muchas cosas en medio de nuestro mundo. Mire, así como vemos muchas cosas positivas que salen a relucir en medio de la humanidad, gente ayudando a otros, gente apoyándose mutuamente, personas dando lo mejor de sí para ayudar a personas que están en medio de tiempos de crisis, situaciones de personas envueltas en medio del COVID, recibiendo el apoyo de médicos, enfermeras que con un tremendo sentido de solidaridad están allí y de entrega a su trabajo sirviendo a los demás. Pero también, así como vemos cosas buenas salir a relucir, también vemos cosas malas. Vemos de gente queriendo aprovecharse de otras, gente queriendo jugar de vivo, gente queriendo aprovecharse de los demás, comprando para revender a precios mayores y sacar provecho de los demás, aunque la gente no tiene dinero. Vemos también egoísmos latentes en el corazón de la gente en medio de las crisis. Pero esto nos lleva no solamente a ver lo que otros están haciendo, lo que otros están haciendo bien o lo que otros están haciendo mal. Esta crisis nos lleva a revisar nuestro propio corazón, nuestras propias actitudes. ¿Será que esta crisis nos está llevando a velar o nos está poniendo en una situación donde nos estamos preocupando básicamente por nosotros mismos?
Examinamos estas semanas de enclaustramiento y vemos que nuestra vida ha estado centrada en nosotros y en nuestros propios intereses. Nos hemos olvidado de los demás. Sabemos que hay amigos nuestros que están pasando crisis y en lugar de hacerles una llamada para poder estar con ellos en medio de sus circunstancias, mejor nos hemos aislado de ellos y ni siquiera los contactamos. Sabemos de un vecino que está pasando un tiempo difícil, no tienen para comer, pero hemos dejado de tomar la acción de que vamos al supermercado y adquirimos para nosotros, pero nos olvidamos, voy a comprar algo para él y voy a dárselo para poder apoyarlo en medio de lo que están viviendo, porque no tienen un salario. Y por lo menos yo estoy recibiendo un pequeño ingreso que me apoya en medio de mis circunstancias. En medio de todo esto, ¿qué es lo que el Señor nos está hablando? ¿Será que estamos tan centrados en nosotros que nos estamos olvidando de la gente que está a nuestro alrededor? ¿Será que en medio de todo esto la palabra de Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 4 que dice, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros? ¿Será que este tiempo nos está dando una lección que necesitamos volver nuestros ojos a aquellos que están a nuestro alrededor y no centrarnos tan solo en nosotros y en nuestros propios intereses? El Señor quiere hablarnos en medio de este tiempo de crisis. El Señor sigue hablando a nuestro corazón. Por último, esta crisis pone de manifiesto la fachada tan superficial que tiene el mundo. Mire, porque este mundo y lo que vemos en las noticias y lo que vemos en los medios y los reportes que nos dan en medio de lo que se nos reporta de la situación y lo que está sucediendo alrededor del mundo, lo vemos en la televisión, en las redes sociales, pero vemos la realidad de un mundo pecador y caído. La fachada de un mundo que vive preocupado por lo suyo, que vive preocupado por lo superficial y vive preocupado por lo temporal. En estos días veía unos videos en Francia acerca de la reactivación y cómo la gente ha podido empezar a salir. Pero vemos las filas enormes en medio de famosas boutiques y tiendas de alta moda en París, largas filas de gente que lo único que se recuerdan después de salir de la pandemia es que necesito ropa, y ropa de lujo y ropa cara. ¿Por qué? Porque esa es la cara de un mundo caído que vive preocupada por su apariencia. Vive preocupada porque durante varios meses no he podido comprar la ropa de moda. Y si voy a salir a la calle en las horas que me van a dar para poder salir, tengo que salir a la moda. Esa es la fachada de un mundo vacío y superficial. Esa es la realidad de nuestro mundo. Pero la realidad de este mundo caído nos expone ante una realidad presente. Gracias a Dios que lo que yo veo en este mundo, que lo que yo veo en este mundo caído y afectado por el pecado y por la maldad, me recuerda una realidad. Este mundo no es mi hogar. Este mundo no es mi hogar. Usted y yo como creyentes e hijos de Dios, usted y yo como aquellos que han sido redimidos y lavados por la sangre del Cordero de Dios, sabemos que nuestra morada no está aquí. Esta morada temporal, este tabernáculo temporal, este cuerpo en el cual habito, este mundo en el cual me muevo, es temporal y pasajero. Aquí yo soy un peregrino. Yo tengo una morada mucho más hermosa y sublime con el Señor, y un día voy a disfrutar por ella, voy a disfrutar de ella. Y lo que yo tenga que vivir en este mundo temporal y pasajero, cargado de materialismo, cargado de temporalidad, yo tan solo soy un peregrino y un forastero que viaja en medio de esta tierra. Yo no me voy a preocupar por las superficialidades de este mundo. Sería el colmo que usted y yo, en medio de la superficialidad de este mundo, ahora empezamos a salir y lo primero que empezamos a querer hacer es ir al mall a comprar, porque eso denotaría que usted y yo no estamos entendiendo
que nosotros no estamos en este mundo para vivir conforme a lo terrenal, conforme a lo superficial de este mundo. Sería de mucho más valor. Necesito ir a visitar a mis seres amados porque quiero un abrazo de ellos. Eso tendría mayor sentido. Necesito visitar a mi vecino que no lo pude visitar y ha estado enfermo. Voy a ir y con las medidas de seguridad poder mirar cómo está en medio de su situación. Sabe, en medio de todo esto, recordemos, nosotros no somos ciudadanos de esta tierra. Segunda de Pedro 3:13 nos dice, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Nuestra mirada está en lo porvenir. Vivimos en el presente, vivimos en este mundo, amén, sí, pero vivimos en este mundo esperanzados de lo futuro y de lo porvenir. Por eso yo no me voy a afanar por las inquietudes y por las preocupaciones terrenales de este mundo y de esta sociedad tan preocupada por las cosas temporales y pasajeras. Yo me voy a preocupar por lo eterno. Mire, esta pandemia nos está enseñando. Esta pandemia nos debe de estar enseñando muchas lecciones. Si usted está siendo hablado por el Señor en medio de este tiempo, si usted está siendo hablado por el Señor en medio de estas circunstancias, preste oído a todo ello, abramos nuestro corazón y permitamos al Señor exhortarnos y hacernos un llamado de atención en medio de la crisis latente que experimentamos y que estamos viviendo. Que el Señor nos ayude a poder ver toda esta crisis como una experiencia de vida que me está enseñando en el plano espiritual. Padre, oro en esta mañana para que lo que estamos pasando sea un aleccionador de nuestras vidas.